Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Anuar Suazo y yo les voy a hablar sobre lo que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Como introducción tenemos que la neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad de transmisión materna que fue descrita por primera vez por Theodor Leber en 1871. Se demostró un siglo después pues que se debía a mutaciones puntuales del ADN mitocondrial, aunque pues se sospecha que otros factores ambientales y genéticos están muy relacionados. El hallazgo de mutaciones específicas en el ADN mitocondrial en pacientes que tienen similar fenotipo ha permitido pues, garantizar el diagnóstico que hasta algunos años se basaba más que todo en la herencia de tipo mitocondrial, las características clínicas y ver el fondo de ojo puede pues resultar similar a otras neuropatías ópticas. Hay que saber que este tipo de neuropatía por lo regular se sospecha tardíamente, sobre todo si no se ha precisado antecedentes de herencia mitocondrial. Esta también, pues, por sus siglas en inglés, LHON, es una enfermedad rara y neurodegenerativa que afecta al nervio óptico y que se caracteriza por pérdida súbita de la visión, principalmente en las personas adultas jóvenes que han heredado pues algunas de estas mutaciones causantes. Es una mutación de una sección específica del ADN mitocondrial y es una mutación puntual, lo que significa que un solo bloque de construcción del ADN mitocondrial ha sido cambiado o ha sido reemplazado. Las mitocondrias, que son orgánulos que se encuentran en todas las células del cuerpo y actúan como pues las plantas de la energía de estas células a través de reacciones químicas que tienen lugar en las mitocondrias. Vamos a ver que algunos de los nutrientes que tomamos en la comida se convierten en energía que es utilizado pues por todos los órganos del cuerpo, por ejemplo. En esta enfermedad y otras enfermedades mitocondriales, la mitocondria no funciona correctamente, lo que va a llegar a dar un déficit enérgico en las células y lo que es todavía más importante a niveles elevados de los radicales libres. Y vamos a ver que el nervio óptico es una estructura especialmente vulnerable ante dicha disfunción mitocondrial. Entonces, como les decía, es poco frecuente, que se caracteriza por una presentación súbita de pérdida indolora de la visión central, pérdida de las células ganglionares de la retina y va a ocurrir una atrofia óptica. En cuanto a la epidemiología, se estima que uno de cada 27.000 o uno de cada 54.000 en Europa y es menor en Australia. Afecta predominantemente a los varones que presentan una probabilidad de 4 a 5 veces más alta y que tienen más pronóstico de llegar a perder la visión. La edad de inicio, pues usualmente se dice que está entre los 15 y los 35 años de edad y como les decía afecta más que todo a los hombres. Vamos a ver que se ha descrito que más del 90% de las mismas se encuentra en nucleótidos en las posiciones 34-60 y también a los genes en la subunidad del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial respectivamente. También hay otros factores genéticos o epigenéticos que pueden afectar al desarrollo de esta enfermedad, además de estos genes que podemos observar aquí. Factores de riesgo. Vamos a ver que algunos de los factores de riesgo eh, que van que se reportan son factores tóxicos como el consumo del cigarro, el alcohol, deficiencias nutritivas, así como enfermedades interrecurrentes, así como también factores que propician la aparición de la enfermedad, pues todos son capaces de dañar la fosforilación oxidativa y por lo tanto van a dañar la producción al momento de hacer el ATP. Tal es el caso del cianuro del cigarro, el tabaco y el ácido fórmico que viene del alcohol metílico. También vamos a ver deficiencia de la vitamina B12 o ácido fólico, que esto va a llevar a la acumulación del ácido fórmico y cianuro, que son, como bien recordamos, inhibidores de la citocromo C oxidasa, la cual pues es parte de la cadena del transporte de los electrones. Y vamos a ver que esto va a interferir en la producción del ATP, a cuya falta es muy sensible al nervio óptico, porque para su correcto metabolismo requiere grandes cantidades de este nucleótido y por lo cual pues sería fácil entender la magnitud del daño que ocasionan en estos agentes externos. Clínicamente, ¿cómo la vamos a ver?
Pacientes que pueden permanecer asintomáticos, pueden presentar cambios reconocibles en el examen oftalmológico. Cuando debutan, suele producirse en la edad adulta, joven, de 18 a 30 años, y vamos a ver que se divide en fases subagudas, es decir, menos de 6 meses desde el inicio, y la dinámica de 6 a 12 meses. Por lo general, pues la enfermedad se manifiesta inicialmente con una pérdida de la visión central así de manera repentina. No hay dolor, que puede producirse en ambos ojos simultáneamente o va a venir de forma secuencial. Puede producirse a la semana o mes después de que se afectó el primer ojo. La pérdida visual cuando se estabiliza en un plazo de 4 a 6 meses. Sin embargo, pues hemos visto que muchos pacientes continuarán mostrando una expansión del escotoma central, produciendo un nivel más profundo de ceguera durante un periodo de años. Estamos hablando ya de la etapa crónica. Los síntomas extraoculares que van a presentar estos pacientes: trastornos motores, distonía, temblor postural y ataxia cerebelosa. Son poco frecuentes, pero cuando están presentes se hace referencia a la enfermedad de Leber Plus. Vamos a ver que los cambios pueden ser mínimos en el fondo de ojo o pueden estar ausentes. Muchas veces el paciente se examina cuando los cambios importantes para el diagnóstico ya han desaparecido y se muestra una palidez total del disco sin ningún valor al momento de observarlo. Se plantea pues que el aspecto hiperémico es la primera fase de la enfermedad, como les decía, fase aguda, lo que da el paso a la pérdida de las fibras papilomaculares y seguidamente va a provocar la atrofia. Llegamos a la fase atrófica, casi total o total en la mayoría de los casos. En esta etapa aguda se pierde visión, lo cual ocurre en pocos días. Se observa entonces en el fondo de ojo dilatación arteriolar, las fibras nerviosas con edema, más que todo las peripapilares, y va a haber angiopatía telangiectásica, y vamos a ver que la mejoría de la visión visual es poco frecuente. Esta, como les decía, se puede manifestar en tres formas atípicas: de la clásica de la forma subaguda de días a semanas de evolución, tenemos la subclínica de desarrollo lento, de estadio agudo clásico, pero con recuperación espontánea. El diagnóstico pues se basa en antecedentes familiares, además de un examen oftalmológico y de mandarle a hacer pues todas sus pruebas genéticas del ADN mitocondrial. El examen inicial debe incluir pruebas de agudeza visual, visión de colores, examen del fondo de ojo, hacer campos visuales y obviamente una OCT. La inflamación de la cabeza del nervio óptico, vamos a ver que la tortuosidad vascular, la telangiectasia peripapilar y los escotomas centrales en las pruebas de campo visual son signos de que hay una neuropatía del Leber presente. ¿Qué va a hacer la OCT? Va a confirmar la inflamación de la capa de fibras nerviosas en la retina. También vamos a observar la discromatopsia rojo-verde durante las pruebas de visión a color y pseudopapiledema cuando se haga una AGF. Es típico tener una agudeza visual ideal o que esté por debajo de los 20-200 cuando hagamos este examen. El diagnóstico diferencial incluye neuropatía óptica, atrofia autosómica dominante, síndrome de Wolfram, algunas neuropatías ópticas metabólicas, nutricionales y combinadas, tumores quiasmáticos y la neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Qué manejo vamos a dar? Bueno, las ayudas para la baja visión constituyen el principal tratamiento de apoyo que se le ofrecen a estos pacientes. Es importante que estos pacientes eviten la exposición al alcohol, al humo, ya sea tabaco y ambiental, y a ciertos antibióticos que van a interferir en la fosforilación oxidativa mitocondrial. En cuanto a tratamientos, pues hay varios compuestos que han mostrado resultados positivos al momento de la moderación de la pérdida visual, como la idebenona, que ya está aprobada en Estados Unidos y en Europa. Esta mostró una modesta mejoría visual al cabo de un año y debe iniciarse lo antes posible en los pacientes que estén en fase subaguda y fase dinámica de la enfermedad, es decir, menos de 12 meses. Y en la actualidad pues se carece de pruebas, todavía no hay muchas pruebas para el tratamiento que se encuentra en los pacientes con fase crónica. Aquí tenemos algunos estudios
que se hicieron en pacientes portadores de estas mutaciones y recibieron tratamiento combinado con idebenona, vitamina B2 y vitamina C, y se vio que no había mejoría visual ni detención del curso de la enfermedad. El pronóstico, pues, la edad de inicio de los síntomas y la mutación causante son factores que determinan el pronóstico de la enfermedad, siendo este más favorable en los pacientes más jóvenes. Algunos pacientes, especialmente aquellos con la mutación 14484, muestran una recuperación parcial espontánea de 1 a 2 años después de que inició esta afectación. Y aunque la mejora del campo visual puede llegar a ser incompleta, la recuperación de la agudeza visual puede llegar a ser drástica. El 30 al 50% de los varones portadores y el 80 al 90% de las mujeres portadoras no experimentan ceguera, y la ceguera total se dice que es rara. Entonces, como conclusión, tenemos que la neuropatía óptica de Leber es una de las neuropatías ópticas hereditarias más frecuentes, que afecta más que todo a adultos jóvenes. El número de pacientes y de familias confirmadas con estudios de esta afectación de este ADN mitocondrial sobrepasa 1 de cada 40.000 referidos en los países con mayor índice. Y cada día se van produciendo más avances en el campo de la genética que van a llegar a permitir identificar un número mayor de mutaciones que están asociadas a esta enfermedad, lo que, unido pues al conocimiento de las características clínicas de la enfermedad, ha permitido identificar las familias que van a estar afectadas o que están afectadas y actuar sobre todo esto, sobre los factores de riesgo. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.